12 años, lo que ha pasado, dónde he estado y a lo que me he dedicado, ¿no? Actualmente también pues seguimos en la nutrición renal y también seguimos en lo que es la consulta nutricional, especialmente con pacientes renales y a la par con pacientes con obesidad en realidad, ¿no? Porque estoy viendo ya hace más de 3 años con pacientes que se van a someter a cirugía bariátrica y por supuesto que ya se han sometido y que estamos ahí en el tratamiento. Gracias y bueno, me siento como en casa en realidad, y por ahí también me estoy transmitiendo en mi canal de YouTube, mis amigos del Team mTOR. Si ustedes escuchan mTOR, bueno, lo van a averiguar, lo van a ver dentro de su carrera estos mecanismos de cómo se da. Hoy vamos a hablar acerca de este mecanismo del control del hambre y la saciedad relacionados con el sobrepeso y la obesidad. La ponencia del doctor fue bastante buena y nos dimos cuenta de algo muy importante. Si bien es cierto, hay diferentes formas de cómo abordar la obesidad o un abordaje integral, todo ello hay con medicamentos, con cirugía bariátrica, también podemos hacerlo pues con hábitos, ¿no? Bien, ejercicio, que de pronto sean todas efectivas, no lo van a hacer del todo efectivas, ¿no? Vimos la foto del doctor cuando era niño y que sufría de obesidad, nos dijo también a cuánto había llegado y ahora lo vemos y no se ha sometido quizás a, como él bien lo mencionó, a ningún tipo de cirugía bariátrica o ello, pero la pregunta que siempre pueden hacer acá, ¿todos lo pueden lograr? No, ¿verdad? No todos lo pueden lograr. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a ver estos mecanismos de hambre y saciedad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la voluntad, pues un momento puedes estar eufórico de decir sí, ahora voy a empezar a comer menos, voy a hacer ejercicio, qué sé yo, pero no lo es todo porque el centro del control del hambre y la saciedad se da en el núcleo arqueado o núcleo arcuato, ¿no? Del hipotálamo. Hay ciertos mecanismos, hay ciertas hormonas, ciertos complejos de hormonas, el complejo orexigénico y el complejo anorexigénico, ¿no? Cuando uno pues, va a tener hambre, cuando uno se va a saciar y cómo esto se va a ir dando. Entonces ahí tenemos el núcleo arqueado. ¿Cuáles son este complejo orexigénico? Especialmente tenemos aquí al neuropéptido Y y a la proteína relacionada con el hambre. Esto es lo que te va a dar hambre. Entonces, en el núcleo arqueado, justamente esto va a hacer que aumente, nosotros vamos a pues querer comer, ¿no? Te levantas, vas a querer comer tu desayuno para que comas tu almuerzo y luego, a la par, mientras tú vas comiendo, también pues se va a activar otro complejo, ¿no? El anorexigénico, que es el complejo de la melanocortina. Entonces, ¿qué hormonas participan en esto? Ahora justamente lo vamos a ver. Muy bien, y aquí ya empieza la fiesta, por así decirlo, del hambre y la saciedad. Ya, por ejemplo, no sé si ustedes ya cenaron y si ahorita tienen hambre o no tienen hambre. Quizás, ¿no? Algunos quieren comer ya. Muy bien, aquí lo principal que vamos a ver es el estómago. ¿Ya? Las hormonas que van a estimular al neuropéptido Y y a la proteína relacionada con el aglutin es justamente una que es la grelina, que en cirugía bariátrica, por ejemplo, se ve esto bastante. ¿Dónde se produce? En el estómago. ¿Ya? Pero ¿en qué contexto se da? En un contexto cuando el estómago está vacío, como muchos de ustedes probablemente y como yo también, ¿no? Entonces, estamos con el estómago vacío, ahí es donde es un estímulo para que se produzca justamente la grelina y por supuesto en ayuno, ¿no? Cuando pues, no comemos, se entiende muy bien. Pero ¿será lo único? ¿Será lo único que va a hacer para que nosotros tengamos hambre? En realidad no. También pues había hambre por emoción, ¿no? Les mencionó el doctor también, emoción o hedonismo, o sea, comemos por, hedonismo sería, comemos por placer, y pues sí que rico, ¿no? No sé, a ver si empiezo a decirle un plato, un lomo saltado, para algunos un ají de gallina, no sé, una hamburguesa también, en fin, entonces, de pronto, por placer también comemos bastantes, y esto se da por experiencias sensoriales y emotivas relacionadas a la comida. Tu abuelita, tu mamá te cocina el mejor plato y de pronto tú pasas por cierta calle y percibes el olor. Entonces, ¿qué dices? ¡Wow!
eso me cocinaba mi mamá, voy a comer, ¿no? O de pronto salías con tu novio, tu novia y tenían un plato favorito, ¿no? Y bueno, X motivos de pronto por ahí dijeron, cortaron, terminaron y ahora pasas por ese lugar y de pronto ves que están preparando esa comida. También te va a dar hambre, o sea, indiscutiblemente sí te va a dar hambre, así que también por ese momento se da. Y por influencias del entorno y elecciones alimentarias, ¿ya? Entonces, si tú tienes un grupo de amigos que son foodies, ¿no? Que siempre, oye, vamos a comer, vamos a un chifita, hagamos, o sea, todo está relacionado con la comida, ¿tú crees que no vas a comer? Pues terminas comiendo, al final vas a comer. Porque también estos hábitos se tienden a contagiar, ¿no? Si un amigo, tu grupo te dice, ¿sabes qué? Ahora vamos a subir a tal cerro, o vamos al gym, hay una maratón, o qué tal si nos encontramos y hacemos estas actividades de ejercicio, quizás pocos no van a querer hacer, pero a veces este entorno también nos ayuda, hace que de pronto nosotros querramos comer. Y de pronto, cumpleaños, celebramos tal y todo está relacionado con comida. Entonces, en ese momento, todas estas cosas hacen que aumente esta hormona grelina, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer esta hormona grelina? Va a actuar positivamente sobre el núcleo arqueado para activar el neuropéptido Y y la proteína relacionada con el AMUT. Y al mismo tiempo inactiva la proopiomelanocortina. Y esto, bueno, actúa sobre el hipotálamo lateral y tenemos como resultado final que tienes hambre, ¿no? Que vas a querer comer esa hamburguesa, ese lomo saltado, tenemos por acá la tía Oti, creo también, en fin, ¿no? Bastantes alimentos que de pronto nosotros querramos comer. O simplemente porque ya llegó la hora del almuerzo y pues, tenemos que comer y hay que comer, ¿no? Entonces, esto se da, todos estos efectos químicos se está dando en nuestro organismo que condiciona para tener hambre. Luego, nosotros comemos y pues tienes tu plato, en tu plato hay arroz, fuentes de carbohidratos, vas a tener también quizás carnes, si algunos son vegetarianos, otras fuentes de proteína, pero bien, vienen todos los macronutrientes, pero hay algo que sucede cuando el cuerpo come, entonces se van a absorber pues, los nutrimentos y por ende, ¿qué es lo que va a aumentar en la sangre? La glucosa, ¿no? Entonces va a haber una hiperglucemia. Y para aquellos que de pronto, que vemos en redes sociales, bastante que están midiéndose la glucosa a cada momento, o sea, la glucosa en condiciones normales después de que nosotros comemos va a aumentar, efectivamente. Esto produce que la insulina, ¿no? Que el páncreas produzca la insulina, entonces vamos a tener una insulina aumentada. Y creo que por demás en TikTok, en demás redes sociales hemos visto pues que no estimules la insulina, que este alimento te aumenta la insulina, que en realidad es bueno, es lo que tenga que suceder, porque después de comer va a aumentar la insulina. ¿Y qué es lo que va a hacer? Entonces, al haber un hiperinsulinismo, en ese momento va a inactivar el neuropéptido Y y la proteína relacionada con el AMUT. Y va a activar en este caso a la proopiomelanocortina. De pronto, tú te vas a sentir saciado, te llenaste, listo, barriga llena, corazón contento, ¿no? Entonces ya estás llenado. Pero esto sucede en condiciones normales, depende de cómo tú elijas también tus alimentos, ya depende de todos los hábitos que tú estás teniendo. Suponiendo que sean pues, unos hábitos saludables, eso es lo que va a suceder, lo normal. Pero el control del apetito a largo plazo, ¿dónde se va a dar? En realidad lo produce la leptina, y la leptina es una hormona anorexigénica que lo produce ¿quién? Ese redondito amarillo que es el adipocito, ya el tejido adiposo, todos tenemos, ¿no? Si vemos adipocito por acá, adipocito por todas las partes tenemos adipocitos. Nacemos con adipocitos, o sea, tampoco es malo que tengamos grasa, o sea, debemos de tener, pero hay porcentajes en los cuales nosotros debemos estar y condiciones saludables, ¿no? Para poner un ejemplo, los varones por lo menos debemos estar menos del 20% y las mujeres entre el 25 y 32%. Lo que debería estar. Entonces, en esos porcentajes normales, el adipocito produce la leptina y esto va a ser lo mismo que hacía la insulina. Sin embargo, si ya consideramos acá que los adipocitos están aumentados, ¿no? Y
hiperplasia y por supuesto se han llenado y han aumentado el número. Entonces eso hace pues que de pronto aumentemos de peso, te vas a la balanza, vas a pesar más. Ahí es donde puede darse una resistencia a la leptina y de pronto tú vas a tardar en que tengas saciedad o de pronto casi no la tengas y quizás tengas más hambre. Entonces eso puede favorecer a que tengas un superávit calórico, termines comiendo de más. El control del peso, ¿cómo se va a dar? Químicamente, ¿cómo se va a dar? Primero, de acuerdo a la ingesta de alimentos. Aquí lo que indiscutiblemente está, uno va a subir de peso si consume más calorías de lo que su cuerpo requiera. Eso es lo normal. Entonces, la ingesta de los alimentos va a depender pues, de la regulación del hambre que nosotros tengamos a corto plazo y además de factores de saciedad, ¿no? de cuánto se produzca pues aquí de grelina, de que trabaje normal la grelina, aumente la insulina, pero esté en valores normales en sangre para que pues, nosotros nos saciemos de alguna manera al momento de comer lo que necesitemos nada más. Pero a largo plazo, aquí va a depender que esta saciedad se dé pues, por la leptina y la insulina. Y el problema donde empieza a haber un mecanismo de control que ya se nos sale de nuestras manos, o sea, se descontrola todo esto, es cuando aumentamos la cantidad de adipocitos, o sea, cuando subimos de peso. Ya, en ese momento es lo que se va a dar. Entonces, ¿por qué? Ahí tenemos los factores de adiposidad. Porque los adipocitos van a segregar pues, acá la leptina. Sin embargo, cuando ya tú tienes un porcentaje de grasa mayor, no solamente vas a tener grandes cantidades de leptina en sangre, sino además vas a tener citoquinas proinflamatorias que pueden o van a favorecer a la resistencia a la insulina. Y luego vamos a ver más adelante que la insulina, al ser una hormona anorexigénica en condiciones normales, luego, cuando ya hay en grandes cantidades, pasa a ser una hormona orexigénica. O sea, te empieza a dar más hambre. Y también el control de peso va a depender del gasto energético, ¿no? Cuánto nosotros gastamos de la cantidad de alimentos que nosotros ingerimos. ¿Vale? El gasto energético ¿de qué depende? Del metabolismo basal. O sea, para solo vivir necesitamos cierta cantidad de energía, ¿no? Para que funcione tu corazón, tu hígado, tu cerebro, pues en todo, necesitamos cierta cantidad de energía. Necesitamos energía también para la actividad física, el mismo hecho de caminar, y si tú pues a esto añades algo más de ejercicio, vas a necesitar energía para ello. El factor termogénico de los alimentos, ¿no? Necesitamos energía para poder procesar los alimentos, también. Entonces hay algunos alimentos que al cuerpo le cuesta más procesarlos y menos. En este caso, por ejemplo, dentro de los macronutrientes, ¿a quién más le va a costar más energía para poder procesarlos? Es a las proteínas y a las grasas. ¿Ya? Entonces, por eso que por ahí en algunas dietas hacemos ciertos cálculos para ver, de acuerdo a ciertos contextos, de cómo nosotros planificar ello. Depende de que esto esté equilibrado, va a depender tu peso. O sea, al final va a depender de cuánto alimento ingieres, cuántas calorías vienen en ello. Puedes comer poquito y ser muy calórico, puedes comer bastante y ser menos calórico. Va a depender de las estrategias o de cómo tú elijas tus alimentos. Y obviamente va a depender del gasto que tú hagas, ¿no? Si nosotros solamente comemos, pero el gasto es mínimo, entonces obviamente eso favorece a un superávit calórico, que por ende va a hacer que vayas aumentando de peso. Bueno, ahí tenemos los efectos orexigénicos, el hambre, con todo lo que está, lo que va a contribuir a ello. Factores neurosensoriales, gastrointestinales, factores metabólicos, señales moleculares de las hormonas de las que estamos hablando, y también los anorexigénicos, todos estos factores gastrointestinales post-absortivos, factores metabólicos, todo ello de cómo se va a regular aquí el apetito, en este caso a corto plazo y a largo plazo. Tenemos las hormonas de las que ahora estamos hablando, el neuropéptido Y y la grelina. Y el orexigénico, en este caso tenemos pues lo que es la propiomelanocortina, todo este complejo de hormonas que va acá. Bien, entendiendo más o menos que en realidad el hambre no depende tanto de si tú quieres o no quieres tener hambre, si tú quieres o no quieres comer, sino depende de cómo están tus hormonas. Entonces vamos a ver luego
¿Qué es lo que hacen estas hormonas? Este neuropéptido Y. Por ejemplo, los efectos que hace el neuropéptido Y. Aumenta el hambre, definitivamente. ¿Cómo va a aumentar el hambre? Disminuyendo el gasto energético, disminuye la termogénesis del tejido adiposo pardo, aumenta el depósito de grasa en el hígado, ¿ya? Va a hacer que aumente la síntesis de algunas enzimas lipogénicas y compite con la alfa hormona concentradora de melanocitos y obviamente con sus propios receptores, que le hicieron una pregunta al doctor que fue bastante buscada, ¿no? Entonces, todas estas hormonas que participan acá para el control del apetito y en este caso para el hambre, se van a inhibir ahí. Pero ustedes dirán, si el neuropéptido Y es lo que te produce hambre, y si yo estoy con sobrepeso, estoy con obesidad y necesito bajar, entonces lo que voy a hacer es, lo que me están recomendando es que baje de peso. Pero miren qué es lo que hace cuando tú bajas de peso, hace que aumente la síntesis de más neuropéptido Y. Entonces no sirve bajar de peso, hay que saber cómo hacerlo también. Por eso es que no se va a lograr del todo. Un factor para que aumente esta síntesis del neuropéptido Y es la pérdida de peso. Es el déficit calórico. Ustedes han escuchado bastante en redes sociales. Sí, para que bajes de peso tienes que hacer un déficit calórico. Pero el déficit calórico hace que aumente el apetito. Aquí va a depender, porque por ejemplo, si nosotros hemos tenido altas ingestas de alimento, también el estómago ha aumentado en su tamaño. Y esto le aviso, les digo, por cuando han operado, pues, cuál ha sido el tamaño de estómago que ha quedado, o que saca, ¿no? Porque algunos han llegado pues con IMC mayor a 40, otros con IMC mayor a 35, IMC mayores a 50, que se operan. Y, por ejemplo, si solamente para controlar acá, si tú quieres comer menos calorías, déficit calórico, pero dejas o sea, comes poquito, en volumen me refiero, y dejas un espacio vacío todavía porque no te llenaste, entonces si el estómago está vacío, va a hacer que aumente el neuropéptido Y, o sea, vas a tener hambre constante. Y la pregunta es, ¿eso va a ser sostenible? No es sostenible. Entonces por eso es que muchas veces tiramos a un lado la dieta. La lactancia materna, y es normal, porque obviamente para ese proceso fisiológico que se debe lactar se va a requerir un poco más de energía. Cuando nosotros planificamos, bueno, no me dedico quizás a la nutrición infantil, en lactancia materna, pero sí se requiere dar un poco más de calorías para la producción de leche. ¿Ya? El ejercicio excesivo también hace que aumente el hambre, por eso es que algunas personas dicen, me voy al gym y estoy haciendo mis 3 horas en el gym y luego vengo con más hambre. Entonces, sí, también hace que aumente el hambre. Los glucocorticoides, hay tratamientos, hay enfermedades donde se requiere ese tratamiento, ¿no es cierto? Asma y algunos otros tratamientos más, por ejemplo, pacientes que se han sometido a algún trasplante, se requiere alta dosis de corticoides. Y eso hace que también aumente el neuropéptido Y, aumentan de peso. La inanición, donde los niveles de leptina son muy bajos, también estimula la secreción del neuropéptido Y. Y aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? La inanición, pues puede ser por voluntad, que uno no quiera comer, o también puede ser inducida, ¿no? Alguna guerra, alguna catástrofe, donde el acceso al alimento quizás no hay. ¿Y qué es lo que ha sucedido antes? Miren, ustedes han escuchado del fenotipo ahorrador, porque algunas personas decimos que de pronto comemos y como que parece que todo lo que comemos hace que todo se almacene como tejido adiposo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente en estas condiciones, antes, en las guerras que han pasado, pues ha habido una alteración y donde este fenotipo ahorrador se ha incrementado más. Y esto, el doctor habló un poco de epigenética, esto nosotros pasamos. Entonces, en ese momento en que no había comida, obviamente disminuían de peso. Sin embargo, los hijos, lo que ya se vino más adelante, la población más adelante, sí, al tener un mayor acceso a alimentos, hacía que se almacenaba más. Y de pronto también esto sucede en crisis económicas. Aquí de pronto nuestros padres, algunos han pasado una crisis económica donde también el acceso a los alimentos no ha sido del todo bueno. Y por ello que de pronto, esa es una de las teorías de las cuales se explica por qué el aumento de la obesidad. Muy bien, entonces, si vemos que todo esto es que hace que aumente el neuropéptido Y y que tú tengas más hambre, entonces, ¿qué debemos hacer? Bajar de peso.
Ya les dije que bajar de peso hace que aumente el apetito, pero ¿cuánto? Habría que cuantificarlo. Justo se hizo un estudio y aproximadamente por cada kilo de peso que tú pierdes, el apetito va a aumentar aproximadamente en 100 calorías. O sea, a ver, vamos a ponerlo en alimentos. No soy nutricionista y vamos a ver en alimentos cuánto sería. Casi un pan y medio. Un pan de 30 gramos aprox, casi un pan y medio, aumenta tu apetito por cada kilo que pierdes. Y de pronto tú tienes un matrimonio, tienes un quinceañero y dices, pues tomas un diurético, o de pronto solamente comes lechuga con atún o pollo con lechuga, vas a bajar ¿cuántos kilos? No sé cuántos kilos bajes. ¿Y cuánto va a incrementar después el apetito? En el momento de la fiesta, ¿qué hay en la fiesta? Comida, ¿no? Entonces ahí rompes la dieta. De ahí nuevamente empiezas a aumentar de peso y así se da el efecto rebote. Y solamente tienes 5 oportunidades para bajar de peso de una manera correcta. ¿Que todos lo hacemos bien? No, la mayoría no se asesora adecuadamente y solamente quiere bajar de peso para algún evento importante. Y cada vez que tú bajas de peso y luego quieres hacer lo mismo, tu cuerpo también se adapta a esas condiciones y crea una resistencia a la pérdida de peso. Así que algunas personas que tienen esta condición de obesidad, de pronto comen poquito, dicen, no, yo como poco, pero así no bajo de peso, porque ya tienen esa resistencia a la pérdida de peso y se da. Entonces, como es una jornada de investigación, entonces ahí sería un temita, ¿no? La resistencia a la pérdida de peso, para que puedan ver. Sin embargo, también se habló de algunos medicamentos, hay algunos medicamentos que están de moda. Pero miren, las diferencias del aumento del apetito. En realidad bajar de peso hace que aumente el apetito, pero ¿cuánto? Con la dieta, les dije 100, pero es aproximadamente entre 80 y 100, 83 calorías. Pero para debilitar justamente ese circuito de retroalimentación del apetito, para debilitarlo y que, por así decirlo, querer normalizarlo, es muy bajo con la dieta. Por eso es que no todos lo logran, ¿ya? Y eso es a corto plazo. Por eso, ¿por qué? Porque muchas veces pues, estamos condicionados por otras cosas más del ambiente, ¿no? Por el ambiente obesogénico, tus amigos que solo quieren salir a comer y no quieren salir a hacer ejercicio, en fin. Entonces, por eso es a corto plazo. Pero ¿qué sucede con algunos medicamentos, en este caso los agonistas de los receptores del GLP-1, ¿no? La semaglutida, la tirzepatida, estos medicamentos hacen que aumente el apetito, sí, pero no mucho. Miren, solo 30 a 60 calorías aproximadamente, va a depender de medicamento en medicamento, ¿ya? La efectividad para debilitar el circuito de retroalimentación del apetito va a ser moderada. Y obviamente la duración de pérdida de peso antes de llegar a la meseta es prolongada. Pero aquí también surge la pregunta, ¿no? El doctor dijo, la condición de obesidad ya sería una enfermedad crónica, el tratamiento sería crónico, o sea, en realidad con estos medicamentos se está ahora evaluando, preguntándose si hay que darle siempre. Y si ustedes ven la epidemiología, quizás Estados Unidos es uno de los países que tiene más porcentajes de obesidad, pero cuando ves prácticamente como se han puesto de moda bastante esos medicamentos, de lo que estaba siempre subiendo, ha llegado a una meseta y de pronto está descendiendo. Porque están con esos medicamentos. Más adelante veremos cómo se comporta todavía. Y la cirugía bariátrica, ¿qué es lo que hace? Pues al inicio, miren, sí aumenta el apetito, igual casi como estos medicamentos, pero la efectividad de romper o debilitar este circuito de retroalimentación del apetito sí es más alta. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué sería más alta? Porque justamente se recepciona aproximadamente un 80% del estómago, y en el estómago, ¿qué hormona se produce? La grelina. Entonces, al sacar justamente ese 80% del estómago, ¿ustedes creen que la grelina, las concentraciones en sangre, disminuyen? Y los pacientes posoperados, que les digo más o menos aproximadamente, no he contado, pero quizás entre 300 a 400 pacientes ya que he visto, al siguiente día que se operan, cuando ya le están dando de alta, no tengo hambre. Una semana, la verdad no tengo hambre. Obviamente estamos con una fase de dieta líquida, cuidando que no se pierda músculo, dando un poco más de proteína, calculando adecuadamente, viendo que no haya reflujo, que esté pasando bien, los líquidos pasando bien, adaptándose a esa condición anatómica nuevamente del estómago, pero casi no tienen hambre, por eso es alto. Sí es prolongado, pero también hay reganancia de peso, por supuesto.
supuesto. ¿Por qué? Porque por más que nosotros reflexionamos en algunas personas, lo que habría que cambiar son los hábitos. Lo que aquí es trascendente a todo son los hábitos. Y si nosotros no contagiamos hábitos, y nosotros no decimos a las personas y hacemos nosotros también cambiar los hábitos, no se va a lograr del todo. Por ello que también las estadísticas, lo que se proyecta a mayores años, es que el sobrepeso y la obesidad va a disminuir o va a aumentar. Va a aumentar incluso que hay cirugía bariátrica, hay tirzepatida, hay semaglutida y los demás medicamentos, entonces diríamos que disminuiría, pero no es tanto así. Miren cuánto se gana de peso después que terminan de estos lapiceritos, ¿no? Ya, la liraglutida, cuando ya el médico dice, listo, ya no vas a recibir más por lo descontinuo, ganan aproximadamente 2.20 kilogramos. Ya, ahí está el estudio para que ustedes le puedan revisar. En aproximadamente, o sea, es por mes. En realidad este es un poquito que ganas menos peso. Ya. O sea, tiendes a reganar nuevamente la cantidad de peso. Pero con la semaglutida y la tirzepatida aumentan 9.69 kilos desde que lo descontinúas. O sea, ¿por qué? Porque incrementa el apetito. Va a incrementar el apetito nuevamente. Y ganan de peso y luego ganan más peso de lo que tenían. O sea, por eso es la pregunta con estos medicamentos. ¿Sería solamente por 3 meses, por 6 meses, por un año? En realidad va a depender de cómo responde el paciente, pero lo que ya muchos están como que quedando en un consenso casi, es que debería ser un tratamiento crónico. O sea, siempre estar con ese medicamento. Pero también tiene algunos efectos secundarios que ya lo vimos, ¿no? Además, miren qué sucede. Esto es una carta al editor a la revista, no es un artículo científico así, sino que es una carta al editor. La formación de besoares inducidos por esos agonistas del GLP-1. ¿Qué es lo que sucede? Que los besoares son acumulaciones de material sólido, no digerido, o sea, de los alimentos, en el estómago que pueden formarse debido a la gastroparesia. O sea, cuando te dan estos medicamentos, lo que hace es justamente regular ese centro de control de hambre y saciedad y hace que te sacies más, o sea, que lo que comas sea más lento en poder pasar todo el tracto del sistema digestivo. Al ser más lento, tú te vas a sentir un poco más saciado, más lleno. Eso es lo que justamente hace. Sin embargo, se ha visto en un estudio que el 17.4% de pacientes tratados con estos agonistas del GLP-1 presentaron besoares gástricos grandes, mayores a 4 centímetros, mientras que los que no se trataron no presentaron ello. O sea, como que sí, no es que a todos les vaya a causar, como les repito, esto es una carta al editor, pero eso es lo que se vio. La formación de besoares puede causar síntomas como ¿qué? Como náuseas, riesgo de obstrucción intestinal también, ¿no? Además de complicaciones en cirugías gástricas. El doctor mencionó que incluso se usan estos medicamentos porque para poder, o el médico bariatra, para que te diga sí, bueno, eres candidato, vas a pasar a la cirugía bariátrica, necesito que puedas bajar del 5 al 10% del peso, ¿no? Para obviamente bajar un poco más de peso, dar mejor campo visual al momento de la cirugía, bajar un poco las transaminasas, el hígado graso disminuye un poco, la grasa del páncreas también disminuye un poco. Entonces se usa, o como que se recomienda que se use. Sin embargo, si hay este riesgo, se debería considerar si lo usamos o no, porque obviamente se hace al momento de la cirugía, antes de dar la cirugía, tienen que hacer una endoscopía y si encuentran ello, pues habría que esperar que pase, ¿no? Cuando se suspende el GLP-1 se vio que ya no desaparecieron los besoares. Entonces ahora se recomendaría pues evaluar bien, porque si de pronto llega algún tipo de médico que de pronto simplemente te opera y no te hizo una endoscopía y había un besoar, entonces las grapas que van a colocar ahí de pronto hay una fuga y es una complicación, ¿no? Entonces habría que analizar bien esto. Pero además entramos un poquito más al hábito. ¿Qué es lo que hace que rompa ese equilibrio de hambre y saciedad? Miren, dormir poco favorece la ganancia de peso. Y pues bueno, no sé, ¿cuánto duermen ustedes? ¿Están en exámenes, en tareas? En fin, ¿no? O sea, yo también he dormido poco. Es más, tenemos una cierta mala, bueno, no diría si mala costumbre,
de pronto, si nos organizamos bien, aún así podría que nos falte tiempo, pero es un precio a pagar por lo que estamos estudiando. Ya debemos aprender y obviamente para hacer que sean buenos médicos, buenos profesionales de la salud. Sin embargo, por ejemplo, antes cuando yo estaba en una academia, había estas famosas maratones nocturnas para aprender. Y sí, ¿no? Participé por lo menos en unas 3 en Chiclayo, una academia que estaba llena porque se llamaba Full. Entonces, en esta academia, algunas que son de Chiclayo quizás han conocido, entonces de pronto había estas maratones. Ibas a la maratón, el profesor todo bien, aprendías, pero al siguiente día te ibas a dormir. Entonces, ahora que lo pienso, no hay mucho sentido amanecernos estudiando. Sin embargo, dormir poco sí favorece la ganancia de grasa. ¿Por qué? Porque va a hacer que incremente la grelina y va a hacer que disminuya ese efecto que hace la leptina de saciado. O sea, si tú duermes poco, terminas teniendo más hambre y terminas saciándote menos y podrías comer más. Si está rica la comida, más todavía, ¿no es cierto? Y si estás triste, estás llorando, puedes comer más todavía. En fin, entonces el hecho de no dormir bien ahora, pero ¿cuánto debemos de dormir? La OMS recomienda de 7 a 9 horas de manera ininterrumpidas. ¿Cuánto duermen de 7 a 9 horas? No creo, no, miren, incluso quizás uno que ya es egresado, yo que soy egresado, trato de dormir, cuando duermo bien pues estoy feliz, pero hay condiciones de trabajo, de todo ello, que a veces cuando duermo con el relojito, ¿no? Y veo la cantidad de horas de sueño, apenas algunas veces 6 horas, pero trato de llegar a 7, 8 horas y tener pues una buena calidad, porque estos relojitos te miden la calidad del sueño. Un sueño profundo puede alcanzar, donde ahí se da justamente este equilibrio hormonal. Dormir menos de 6 horas al día de manera crónica favorece la desregulación hormonal. Entonces ustedes están estudiando, luego van a pasar al internado, luego van a pasar bueno, al CERU, que es ahí van a dormir quizás un poquito más, pero luego ¿qué pasa? El residentado, ¿no? En fin, hay algunas personas o algunos amigos que están en el residentado me dicen, no sé por qué subió de peso, pero si obviamente no están durmiendo bien, tienen más apetito. Entonces, cuando tú duermes menos, los alimentos más afines a consumir son los carbohidratos simples. O sea, vas a querer comer más cosas simples. ¿Por qué? Porque cuando tú duermes menos, la grelina aumenta, pero también ¿qué aumenta otra hormona? El cortisol. ¿Qué favorece? El cortisol es para que estés atento, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a suceder? Necesitas energía para eso. ¿Y qué energía de forma más rápida? ¿De qué fuente o qué macronutriente te apetece? Un carbohidrato. O sea, si tú no duermes bien o estás estresado, te provoca comerte un filete, huevos, atunes, o te provoca tomarte una gaseosa, comerte galletas, pizzas. Entonces, la respuesta ya la tienen ustedes. ¿Qué es lo que provoca? Y aquí ello va a favorecer a un superávit calórico. Así que si ustedes le preguntan a ChatGPT, mira, soy estudiante de medicina de tal año, estoy con exámenes, considero que estos 7 años que voy a estar acá voy a dormir por lo menos 4 horas y media. ¿Cómo sería mi composición corporal al terminar la carrera? Y que les lance la fotito y bueno, le publica si quieren. Ya, entonces podemos ver ahí. Muy bien, pero esto es la regulación de la saciedad. Se da por una resistencia a la insulina. La insulina es producida por el páncreas, ya lo conocemos, al estímulo de la glucosa en sangre. Tiene una función anorexigénica, sí, pero la resistencia se da por una mala gestión de la hiperglucemia por parte del hígado y del músculo, principalmente del músculo. Y es causado por una atrofia muscular. En un estado de resistencia a la insulina, su función de la insulina aquí sí ya es orexigénica. Ya, entonces la pregunta sería, ustedes analicen cómo está su composición corporal, cómo está su masa muscular. ¿Tienen poco músculo, menos músculo? ¿Les importa tener un poco más músculo o no les importa tener un poco más músculo? ¿Les importa que sus pacientes que ustedes se van a enfrentar tengan buena calidad de músculo? Por supuesto que sí. Entonces uno mismo ya debe empezar, ¿no? Entonces por eso es que aquí a mis amigos que están en el YouTube del Team Mtor tenemos un team que buscamos hacer ejercicio para poder estar con no físico-culturistas como tales, sino tener una adecuada masa muscular para no tener resistencia a la insulina y pues controlar todo eso.
La resistencia a la leptina. Si la leptina es la que te da saciedad, entonces la leptina se produce en los adipocitos, tiene una función anorexigénica y la resistencia se da a nivel del núcleo arqueado. En este contexto, y siendo su función regular la cantidad de tejido adiposo, porque va a regular ello, estimulando el centro de saciedad para disminuir la ingesta. Pero si hay una resistencia, no llega a actuar para que se desencadene toda esa cascada de hormonas para que le dé saciedad, terminas no teniendo casi saciedad, ¿no? Y ahí de pronto ustedes, el estigma que está a veces algo normalizado, con algunos amigos que está un poco más subido de peso, por ahí hay ciertos apodos que podemos estar colocando, quizás que no favorece a que pueda bajar de peso, ¿no? Porque come y no se sacia menos, pero no se sacia porque él no quiere, o no se sacia porque tiene esta condición. Pues no se sacia porque tiene esta condición, así que cuando una persona tú le dices, ya pues, si tú quieres bajar de peso simplemente no comas, ¿se va a cumplir? No, porque puede tener esa condición y no se cumple. ¿Ya? Entonces, el abordaje de la obesidad en realidad es complejo, es muy complejo, y no solamente pues lo va a manejar el nutricionista, el médico, el psicólogo, porque también a veces requerimos del psicólogo, y requerimos mucho del psicólogo. ¿Saben por qué? Porque en esta cantidad de pacientes que estoy atendiendo, a veces, algunas personas, hay ciertas condiciones psicológicas. Les dije, por ejemplo, ¿por qué queremos comer más? A veces terminaron con el novio, qué sé yo. Entonces, ¿qué sucedió? En la comida, se murió tu mamá, tu papá también. Entonces sucede muchas de estas cosas. ¿Ya? Mejorar la elección de los alimentos y preparación. Aquí educación alimentaria. Pero para dar educación alimentaria, ¿quién tiene que educarse primero? Nosotros estamos educándonos. Entonces aprendamos a seleccionar bien nuestros alimentos. ¿Cómo comer? Comer no solo por placer, sino comer por alimentarse en realidad también. Aumentar el gasto energético, ¿no? Ejercicio programado, caminar un poco más, usar menos la moto, usar menos el carro. Los domingos quizás por ahí, miren, con los amigos decimos, ¿sabes qué? A ver, vamos a subir este cerrito, pero si tienen una condición ya de obesidad, el peor ejercicio que se podría enviar es a correr, porque si no van a destruir sus rodillas, se van a lesionar más rápido y van a estar más sedentarios. No restricciones calóricas drásticas, simplemente no es dejar de comer. Aquí si uno no conoce es mejor decir, ¿sabes qué? Asesórate. Si tienes un estómago que hay que llenar, o sea, hay que llenar ese estómago, hay que ver cuánto consumes. De pronto tu consumo calórico son 4.000 calorías y de frente a consumir 1.200, nunca lo vas a lograr. Vas a tener este efecto rebote bastante rápido. Y de acuerdo con el tiempo que lleva la obesidad es más complejo la intervención y pues muchas veces, ¿por qué llegamos o se llega a tener una obesidad, pues un estado crónico? Por un mal enfoque, porque van al gym primero y en el gym a veces simplemente el entrenador personal que no conoce de pronto de alimentación solamente te da brócoli, pollo y arroz y sin sabor, que se cansa y luego lo dejas. Entonces, buenos enfoques, porque comer bien no significa comer feo, hay que comer agradable y rico, ¿ya? El tratamiento es a largo plazo, eso debe de quedar claro, y a veces en los hábitos no es fácil. ¿Por qué? Porque si manejamos que hagas ejercicio, elecciones bien tus alimentos y que duermas bien, vamos a reincidir en eso y vamos a ver las causas por qué no estás haciendo ello. Entonces es a largo plazo y algunos pacientes van 1 o 2 veces a tu consulta y luego ya no van. Esa es también otra condición por la cual quizás no se logra. No solo es quitar calorías, hay otros hábitos que debemos manejar. Entonces no solamente nos enfocamos en dieta. Bien, ahí bueno, pueden seguirme ahí en mis redes sociales y de pronto si quieren seguir un poquito más donde está el canal de YouTube y lo demás, pueden escanear ahí. Gracias. Bueno, agradecemos nuevamente al doctor por haber hecho esta ponencia y vamos a continuar con el espacio de preguntas. Ariana. Así es, chicos, tenemos 2 preguntas para el doctor. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué rol juegan los factores psicosociales y el estrés crónico en la disfunción de los circuitos de recompensa cerebral relacionados con la ingesta calórica excesiva? ¿Qué rol juegan los factores psicosociales y el estrés crónico en